I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que bien, quedándose en casa, cuidándose. Chiquillos, tienen que cuidarse, ¿ya? Cuidarse. Porque a la medida que ustedes se cuiden, todos nos vamos a cuidar. Tenemos que sacar todo este problema, ¿no es cierto?, entre todos, ¿ya? Pues bien, hoy día vamos a hacer la clase 11 y la clase 12 y vamos a ver en primer lugar las primeras sociedades humanas. ¿Cuáles fueron algunas de las principales características de las primeras sociedades humanas? ¿Ya? Vamos a ver algunas de estas características. En esta clase me voy a detener un poquito más, tal vez, para poder explicar algunas cositas, ¿ya? Los especialistas, por en general, están de acuerdo que las sociedades, el paleolítico, recuerden paleolítico, nosotros hablamos paleolítico y hablamos del neolítico, estamos hablando todavía el paleolítico, vale decir, la piedra antigua. Tenía un tipo de vida nómada. ¿Qué significa nómada? Andaban de un lugar a otro. Y se organizaban en bandas. ¿Qué eran las bandas? Eran un grupo de personas. En algunos hablan, ¿no es cierto?, hasta 100, como aparece aquí en la definición. Pero no hay ninguna organización. Generalmente en una banda, se acuerdan los estudios, operaba el que era más fuerte. ¿Ya? El que era más fuerte era el jefe. Pero aparecía otro más joven, más fuerte, lo mataba y ahí queda otro jefe. Pero no hay una estructura, vale decir, no hay una estructura donde hay un jefe, sino que los jefes eran realmente ocasionales. Se basaba en la recolección, la caza, cazaban y pescaban, ¿no es cierto? Recolección de frutos, y de esta manera podían subsistir, ¿ya? Aquí entre todos los individuos eran iguales, no había uno superior a otro, tanto hombres como mujeres, trabajaban en conjunto y en beneficio de la subsistencia. ¿Qué significa subsistencia? Vale decir, obtener los alimentos para que el grupo pudiera vivir o subsistir. Esa es la idea. Durante gran parte del Paleolítico, esta actividad predominante fue la recolección, porque la dieta estaba basada principalmente en frutos, semillas, raíces, en otras palabras, lo que pudieran tener a su alcance para comer. La ingesta de carne era reducida, solamente algunos animales o especies pequeñas de animales, o la actividad de carroña. Carroña, ¿cuál es? Cuando hay un animal muerto, entonces lo que quedaba si hay otro animal lo mataban, entonces ellos comían lo que quedaba. Eso es carroña. Según los estudios, fue solo hace unos 400.000 años que grupos humanos empezaron a cazar grandes presas de una manera regular, ¿ya? ¿Se entendió? Espero que sí, ¿ya? Aquí vamos a ver una fotografía, vale, sí, una imagen, es un dibujo, presentación de la vida cotidiana de los Homo sapiens en el Paleolítico. Esto es una representación, no es que realmente haya sido así. Entonces ustedes se fijan, porque después la pregunta va a haber, o se les va a preguntar sobre eso. Mira, hay una mujer que está haciendo algunas pinturas, que se denomina pintura rupestre, pintura allí. Hay otro que está haciendo algún tallado. Si te fijas, aquí están haciendo fuego. Allí está tal vez cocinando. Aquí está haciendo algunos elementos de piedra. Y así, aquí está tal vez desollando algún animal, acá están cazando animales, y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, una serie de imágenes. No significa que esto todo haya ocurrido en el mismo momento, sino, ¿no es cierto?, son situaciones que pueden haber ocurrido en aquella época. Entonces, gracias a ciertos yacimientos arqueológicos ubicados en distintas partes del mundo, se ha podido reconstruir la vida durante el Paleolítico. Por ejemplo, vestigios de fuego en Colombo Falls, en Zambia, enterramiento en Surgir, Rusia, enterramiento, ya vamos a hablar de eso, o sea, cuando enterraban, ¿no es cierto?, a algunas personas, de las actividades como la cacería, cazar animales, en Torralba, en Ambrona, en España, entre otros lugares. ¿Se está entendiendo? Perfecto. Veamos la siguiente hoja. Aquí hay dos documentos, ¿ya? Dos documentos. Recuerden, ¿no es cierto?, y en las clases anteriores ustedes ya hicieron, ¿no es cierto?, distinguir el tipo de documento, por lo tanto, ustedes ya saben qué tipo de documento es,
fuente primaria, secundaria, todo eso lo tiene que ya tener clarito. En comparación a otros animales, los humanos nacen prematuramente cuando muchos de sus sistemas vitales están todavía subdesarrollados. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que un animalito al poco tiempo ya comienza a caminar, a andar solo, eh, comienza a proveerse su alimento prácticamente solo. En cambio, por ejemplo, el ser humano no camina solo. ¿Cuánto tiempo pasa desde que nace hasta que pueda empezar a caminar solito o abastecerse o proveerse sus propios alimentos? Por lo tanto, el ser humano eh, depende de sus padres o de personas mayores. Eso es un poco lo que está diciendo allí. Los bebés humanos son desvalidos, dependientes durante muchos años para el sustento, protección y educación. Este hecho ha contribuido enormemente tanto a las extraordinarias capacidades sociales de la humanidad como a sus problemas sociales. Criar los niños, ¿no es cierto?, a requerir ayuda, etcétera, etcétera, miembros de la familia. Eso es lo que está diciendo allí. En otras palabras, el ser humano solo no podría haber subsistido. Necesariamente necesitó, valga la redundancia, de otros seres humanos para poder subsistir. Y de ahí, ¿no es cierto?, que nacen las sociedades. Por eso la primera forma de organización que veíamos era la banda. Pero después hay otra forma de organización más adelante, ya es en la época neolítica, hay otras formas de organización, pero el hombre siempre ha estado, o el ser humano siempre ha necesitado de estar unido a otros seres humanos. Veamos el documento C. El desarrollo de un campamento base fue ya por sí una innovación evolutiva, vale decir, ya no andar nómades, sino que asentarse, ubicarse en un lugar, fue ya un proceso evolutivo. Eso demoró a lo mejor miles de años para llegar a eso. Es un claro factor de diferenciación entre otros homínidos, recuerda, homínido, andar en dos pies, y el resto de los primates. El hecho de compartir los alimentos guardaba una evidencia de relación con el invertir en la casa, pues esta actividad nos resulta provechosa más que de vez en cuando, aunque ocasionalmente introducía en el campamento cantidades relativamente grandes de comida. Es decir, la carne en ese momento no se podía, ¿no es cierto?, preservar, conservar, por lo tanto, ¿no es cierto?, guardarla, se comía entre todos. Pero allí también dice que el hecho de compartir el alimento guardaba una evidente relación con el invertir en la casa. Eso significa, ¿no es cierto?, que ese alimento, como no se podía guardar, entonces había que compartirlo con los demás. Y no solo la carne se habría compartido, provista de sus sacos de transporte, la hembra recolectora podía llevar a casa más alimentos vegetales de lo que ella y sus hijos necesitaban. Entonces a veces se llevaba mucho más, ¿no es cierto?, después de recolectar, y eso que quedaba, entonces no se perdía, sino se compartía con los demás. Eso es lo que está diciendo básicamente el documento C. Vamos ahora al documento D y a las preguntas. La imagen de hombre cazador ha encendido desde mucho tiempo la imaginación de los teóricos interesados en nuestro pasado evolutivo, en parte porque los humanos son los únicos primates que cazan con regularidad y en parte también porque los registros arqueológicos han preservado los restos de caza, para decir huesos, dientes, a diferencia de lo sucedido con de la recolección. Sin embargo, cazadores y recolectores dependen en mayor medida de los alimentos vegetales que animales, los ha impulsado a un renovado interés en el papel de la mujer recolectora. ¿Qué está diciendo allí? O sea, que siempre se ha pensado que el hombre ha sido más bien cazador, porque eso hay vestigios, punta de flecha, hueso, etc. Pero su dieta principal no ha sido la carne, sino básicamente los vegetales. Pero como los vegetales no quedan evidencia de este consumo, entonces siempre se pensó que el hombre ha sido un hombre cazador más que recolector. ¿Quién hacía esta actividad recolectora? Básicamente era la mujer, por ejemplo, la mujer recolectora. Si ustedes ven acá, ¿no es cierto?, hay un sitio, enlace minedu.cl, y ahí hay, ¿no es cierto?, un código que ustedes tienen que colocar, y habla básicamente, este video, habla acerca de la mujer recolectora, o sea, el papel o el rol de la mujer durante la época, ¿no es cierto?, de los líticos, o sea, paleolíticos. Perfecto, vamos a la pregunta.
Con respecto a la ilustración, ¿qué tipo de actividad del periodo paleolítico se observa? Descríbela. De acuerdo a la ilustración, ¿qué tipo de actividad? Eso ya un poco ya lo leí, vi, eso es cierto que podía ser. Según la información de la fuente escrita en esta página, ¿cuáles fueron algunas de las características de la sociedad paleolítica? Redacten un párrafo que consideren en el conjunto de la información. Según la información de la fuente escrita en estas páginas, ¿cuáles son algunas de las características de la sociedad? ¿Cómo era la sociedad? En banda, cuántos integrantes tenían, si tenían jefe o no tenían, eso tienen que colocar allí, ¿no es cierto? 3. ¿Cómo se podría mejorar la representación realizada en la ilustración? Esta ilustración que está allí, ¿cómo ustedes podrían mejorarla? ¿Cómo las fuentes escritas de esta página podrían aportar a ello? Fundamente, ¿por qué? O sea, si esta página que está ahí, ¿qué le podrían ustedes, qué le sacarían? No sé, ¿cómo lo podrían arreglar mejor? Y ustedes, de acuerdo a las fuentes, vale decir, tanto las fuentes, ¿no es cierto?, que está aquí, como las fuentes anteriores, ustedes tendrían que decir, ¿no es cierto?, cómo lo podrían mejorar y por qué lo hicieron. Y para eso tienen que fundamentar. ¿Se entendió? Espero que sí. Vamos entonces a la siguiente clase. Salto cognitivo del Homo sapiens. Cognitivo, cuando hablamos de cognitivo, estamos hablando de pensamiento, ¿ya? Pensamiento. Salto cognitivo. ¿Qué capacidad adquirió el Homo sapiens en que lo llevaron a distanciarse significativamente de otras especies? ¿Ya? O sea que el hombre, el Homo sapiens, es distinto a las demás especies, digamos, animales. La evolución cultural, ya hablamos de la cultural, lo que el ser humano hace, la ideofactura, la sociofactura y la manufactura, durante millones de años, es un proceso que siguió el ritmo similar a la evolución biológica, es decir, unos cambios fueron lentos y graduales, o sea, no fue de un día así, de un día para otro, sino que fueron cambios lentos, fueron graduales, que pudo haber sido miles o cientos de miles de años. Pero, como señalan algunas investigaciones, en algún momento se produjo una verdadera revolución cognitiva, vale decir, una verdadera revolución del conocimiento. Alrededor de hace 70.000 años atrás, la especie Homo sapiens comenzó a pensar de un modo distinto. Adquirió paulatinamente capacidades cada vez más complejas, lo que determinó un distanciamiento sustantivo con respecto a la otra especie. O sea, a partir de hace 70.000 años atrás, este ser comienza a ser distinto. ¿Qué comenzó a aumentar? Dijimos, su capacidad cerebral. Y al aumentar más su cerebro, ¿qué es lo que ocurre? Eso lo hace, ¿no es cierto?, distinto a todos los demás animales. Si piensa que fue una época que los Homo sapiens se piensa que fue la época en que los Homo sapiens desarrollan el lenguaje, vale decir, la comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación en el lenguaje? Porque te da la posibilidad, como les decía en clases anteriores, de transmitir el conocimiento. O sea, lo que yo sé, lo puedo transmitir, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, ¿cómo aprendieron ustedes a hablar? Lo aprendieron de su papá, su mamá principalmente, ¿no es cierto?, que les enseñó a hablar. Lo aprendieron por imitación, pero ¿quiénes fueron los primeros? Les decía, repetían, mamá. Y ustedes fueron por repetición. Por lo tanto, el lenguaje es fundamental para transmitir el lenguaje y para el conocimiento. La ritualidad, las rituales, vale decir ya cosas, ¿no es cierto? Hablamos de religión, enterrar a sus muertos, o algunas otras cosas rituales, ¿no es cierto?, la adoración de algunos fenómenos naturales, las manifestaciones artísticas, y empezaron a pintar, ¿no es cierto?, y ahí aparece lo que se denomina el arte rupestre. Entonces, cuando veamos qué es lo que significa arte rupestre, dice la manifestación artística realizada, ¿no es cierto?, sobre soportes rocosos, ya sea en el interior de la cueva o al aire libre, sobre objetos cotidianos transportables, ¿no es cierto? En este caso es el arte mueble, vale decir, aquellos que se transportan, por ejemplo, algún elemento que ellos hicieron y que posteriormente, vamos a ver el ejemplo, que ese es un arte mueble. Aquí en Arica, si nosotros vamos al sector de Caleta Víctor, ahí hay unas cuevas, y si nosotros vamos a esas cuevas vamos a encontrar algún arte rupestre. Lamentablemente,
hay algunos que han destruido este arte, le han puesto otros rayones y no lo han protegido. Y eso es algunos arte que tiene algunos miles de años. Eso es muy lamentable. Vamos a ver, ¿no es cierto?, algunas manifestaciones de este arte rupestre. Tenemos, ¿no es cierto?, en primer lugar, tenemos, vamos a agrandarlo para que se vea mejor. A ver, un poquito mejor. Ahí sí, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, tiene una decoración allí, tiene una decoración. El objeto encontrado en la cueva El Castillo, en Cantabria, España, que tiene una antigüedad entre 23.000 a 12.000 años atrás. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Esto es un arte que se podía transportar, por lo tanto es un arte mueble, ¿ya? Mueble. Cuando no se puede transportar es inmueble. ¿Se entendió? Perfecto. Veamos esto. Veamos, ¿no es cierto?, las cuevas de Altamira, en España, ubicadas en España, un conjunto rupestre. Se fija aquí, en este caso, una cueva, es un bisonte, si ustedes fijan, está muy bien elaborado, que se plantea una data, una antigüedad de 18.000 años atrás. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, de esta característica. Y luego tenemos otra manifestación, ¿no es cierto?, de este arte. Ya esta es la Venus de Willingford, fue encontrada en Austria. Esta hacha, ¿no es cierto?, de piedra, tiene una antigüedad entre 28.000 a 25.000 años atrás. Está hecha de piedra, ¿no es cierto?, es una mujer. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, todo esto es el arte que se denomina arte rupestre. Perfecto, ya. Veamos ahora, el desarrollo del lenguaje permitió a los primeros humanos incrementar grandemente sus actividades cooperativas y desarrollar la familia, comunidad de tribu. Es un poco lo que yo le explicaba anteriormente. El papel crucial del lenguaje en la evolución humana no fue la capacidad para el intercambio de ideas, sino el incremento de las posibilidades de cooperación. ¿Se entendió? O sea, no fue la capacidad sino el incremento de la posibilidad de cooperación. Para cooperarse, bueno, yo también le dice, bueno, estoy de acuerdo a un científico, pero, ¿no es cierto?, a algunos que plantean que el intercambio de ideas es importante, ¿no es cierto?, con la creación del lenguaje. A medida que aumenta la diversidad y riqueza de nuestras relaciones humanas, nuestra humanidad, el lenguaje, el arte, el pensamiento, cultura, se desarrolla paralelamente. Al mismo tiempo, desarrollamos también la capacidad para el pensamiento abstracto. Pensamiento abstracto, ¿no es cierto? Ustedes tienen pensamiento y todos tenemos ese pensamiento abstracto que está dentro de nuestra cabeza, para dar luz a un mundo interior, concepto, objetivo, imagen de nosotros mismos. Por ejemplo, el concepto de Dios es un concepto abstracto. Eso es un concepto abstracto. Concepto de familia es un concepto abstracto. Cuando nosotros hablamos el año pasado de Estado, y hablamos de Estado, y digo, ¿qué es el Estado? También es un concepto abstracto. Si bien ignoramos la fecha de la aparición de las primeras manifestaciones religiosas en la historia de la especie humana, sí parece que el culto a los animales es anterior a los dioses de la fecundidad. Entonces, ¿no es cierto?, de hecho, este último culto supone sus creadores tenían ya que considerar la capacidad de abstracción. Entonces, cuando hablamos ya, ¿no es cierto?, conceptos religiosos, son conceptos abstractos. ¿Ya? Hay un pensamiento mayor o un mayor desarrollo del pensamiento. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos ahora. El arte rupestre expresaría intereses de preocupaciones muy humanas sobre la vida, sobre la propia existencia, el entorno, se desarrolla sobre la manera de encontrarlo y explicarlo. Una vez escuchaba a un profesor con respecto a algunas artes que están en el sector de Ofragía, en el sector cerca de Colpa. Entonces, y él explicaba y decía también, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de ser artista, de expresar expresiones artísticas. Por lo tanto, dentro del grupo decía, a lo mejor tiene que haber habido uno o varios artistas que hicieron estas manifestaciones. ¿Ya?
debemos tener muy presente que no nos encontramos ante simples representaciones, sino que también se trata de evidencias que nos ayudan a conocer el desarrollo de la humanidad. O sea, ¿de cuáles las preocupaciones? Estamos hablando de la caza, la recolección, etc. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora en grupos. Ahora, ¿por qué en grupos? Si lo pueden hacer en grupos, mejor todavía. Ya a todos ustedes les llegó su computador, por lo tanto, ¿no es cierto? Ahora sí pueden formar grupos y hacer la actividad y consultarse unos con otros. Tienen acceso a internet, por lo tanto, lo pueden hacer. ¿Qué tipo de fuentes escritas se incluyen en esta página? Ustedes ya hicieron la actividad anterior, por lo tanto saben cómo hacerlo. ¿Qué aspectos de la evolución humana abordan estos autores? ¿Qué aspectos de la evolución? Estamos hablando de aspectos cognitivos. ¿Qué ideas se plantean? Con respecto a las imágenes del arte rupestre, ¿qué información aportan sobre el pensamiento, los intereses o las creencias de las personas del Paleolítico? Ya, de acuerdo a esta imagen, ustedes tienen que ver qué información aportan sobre el pensamiento, sobre qué pensaban esa gente, cuál era su creencia, cuáles eran sus intereses. Eso tienen que explicarlo. 3. ¿Qué semejanza y diferencias notan entre las expresiones del arte actual y el arte rupestre? Ahí se parece, hay semejanza, hay diferencia, eso es lo que tienen que explicarlo ustedes. Y 4, cada integrante del grupo, ya como están trabajando algunos en grupo, escoja uno de los siguientes aspectos y señale la importancia que posee para el proceso evolutivo de los seres humanos, el desarrollo del lenguaje, la manifestación artística y el surgimiento de la religión. Si lo están haciendo solito, pueden elegir uno de los 3 que allí están. Perfecto, nos vemos la próxima semana. Cuídense, chiquillos, cuídense, todos se los pedimos, ¿no es cierto? Porque si ustedes se cuidan y todos nos cuidamos, nos vamos a ver más pronto, ¿no es cierto?, en la escuela. Nos vemos entonces.